Muy buenas a todos, ahora vamos con otros ejemplos de cómo calcular un vector resultante con el método de las componentes. Aquí tenemos este problema, nos dice aplica el método de las componentes para determinar la magnitud y dirección de la fuerza resultante del sistema compuesto por una fuerza 1 de 25 newtons a 0 grados y una fuerza 2 de 36 newtons a 90 grados. Entonces, apoyándonos con nuestra tablita que hemos visto en clase, básicamente tendríamos que registrar los datos. Los primeros datos que tengo, una fuerza de 25 newtons a 0 grados y el otro dato que tengo es una fuerza de 36 newtons a 90 grados. Entonces, ahora ¿qué voy a realizar? Voy a calcular tanto la componente horizontal con la fórmula fuerza en X es igual a fuerza por coseno del ángulo, y también voy a calcular la componente vertical, que sería con fuerza en Y es igual a fuerza por coseno del ángulo. Entonces vamos a calcular las componentes para cada uno de estos vectores. Entonces, para el primer caso sería fuerza en X1 es igual a fuerza por coseno del ángulo 1. Entonces sería fuerza 1 es igual a 25 newtons. Eso lo voy a tener que multiplicar por el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados me da 1, así que sería 25 por 1, y el resultado me da 25. En el caso de su componente vertical sería prácticamente lo mismo, solamente cambiamos la función, que en este caso para el vertical usaríamos seno. Tenemos entonces 25 por seno de 0, seno de 0 grados me da 0, y todo número multiplicado por 0 nos da 0. En el caso de la segunda componente horizontal, tendríamos que calcularlo con la fuerza 2 y el ángulo 2. Entonces, multiplicaría 36 newtons por el coseno de 90. Coseno de 90 nos da 0. Entonces el resultado, por lógica, al hacer la multiplicación, nos daría 0 también. Pero en el caso del seno de 90 grados, ahí sí va a cambiar. Porque al calcular seno de 90 grados, eso me da 1. 1 por 36, entonces me da 36. Bueno, lleno lo que serían los datos en mi tabla y posteriormente lo que voy a hacer es sumar cada uno de los valores que están en la columna del horizontal, de lo que serían las componentes horizontales. Voy a sumarlo, en este caso 25 más 0 me da 25, y lo mismo voy a hacer para las componentes verticales. En este caso sumo 0 más 36, me da 36 newtons. Y esto sería necesario para aplicar la siguiente fórmula. La fórmula me dice fuerza resultante al cuadrado es igual a sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Entonces aquí voy a elevar primero 25 newtons al cuadrado, también voy a elevar al cuadrado 36 newtons y posteriormente voy a sumar esas dos cantidades. Así que vámonos primero con las potencias. En el caso de 25 newtons al cuadrado me da 625 newtons al cuadrado, y en el caso de 36 newtons elevado al cuadrado me da 1296 newtons cuadrados. Como en ambos casos tengo newton cuadrado, significa que sí lo puedo sumar, y sumándolo me da 1921 newton cuadrado. Pero aquí yo no quiero fuerza resultante al cuadrado, que es lo que me permite calcular esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a aplicar raíz cuadrada para poder eliminar este cuadrado, pero si aplico raíz cuadrada en esa parte, tendría que hacerlo también en el otro lado de la ecuación. Entonces, mi fórmula ahora quedaría como fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 1921. Hacemos la operación para calcular la raíz cuadrada y me da como resultado 43.83 newtons. Ahora, como es un vector, también tengo que calcular su ángulo resultante. Ya tengo la medida de su magnitud, pero necesito conocer su dirección y sentido. Y eso es mediante el ángulo. Así que vamos a calcular ese ángulo. Para el ángulo tengo la fórmula. Ángulo resultante es igual a tangente inversa de la división de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, tomando eso en cuenta, voy a dividir 36 newtons entre 25, 36 porque corresponde a la sumatoria de fuerzas en Y, y 25 abajo porque corresponde a lo que sería en X.
Entonces hago la división, me sale 1.44 y aplicando la función tangente inversa en sus calculadoras, y entonces ya aplicando eso, pues ya sería el ángulo de 55.22, lo voy a dejar hasta dos cifras, 55.22 grados. Para el otro problema, ahora tengo tres fuerzas, entonces voy a ir haciendo lo mismo. Tengo una fuerza de 5 newtons a 25 grados, tengo una fuerza de 7 newtons a 60 grados y tengo una fuerza de 12 newtons a 120 grados. Entonces con eso voy a ir calculando cada una de las componentes, tanto horizontal como vertical, de esos vectores presentes en mi sistema de fuerzas. Entonces, para la primera parte, pues ya sabemos, para la primer componente horizontal, pues sería fuerza por coseno del ángulo. Entonces voy a multiplicar 5 por coseno de 25. Coseno de 25 me da 0.9063. Eso todavía lo tengo que multiplicar por 5 y me da 4.5315 newton. En su componente vertical, los mismos datos, simplemente cambia la función trigonométrica que voy a utilizar. En este caso, recordando, para el eje vertical utilizaría seno, entonces calculo seno de 25 grados, me da 0.4226, eso todavía lo tengo que multiplicar por 5 y me da 2.113 newtons. Ahora me voy con lo que sería la segunda componente horizontal. En este caso usaría la fuerza 2 de 7 newtons por el coseno del segundo ángulo, que serían 60 grados. Entonces calculo coseno de 60 grados, me da 0.5, ese 0.5 lo multiplico por 7 y me da 3.5 newtons. Y en el caso de la componente vertical, pues sería también los mismos datos de la fuerza 2 y el ángulo 2, pero en este caso usaría seno. Entonces calculo seno de 60 grados, me da 0.866, lo multiplico por 7 y me da como resultado 6.062 newtons. En el último caso, la última componente horizontal sería con los datos de fuerza 3 y el ángulo 3, es decir, 12 newtons y 120 grados. Entonces calculo para la componente horizontal el coseno de 120, me da menos 0.5, ese menos 0.5 lo multiplico por 12 y me da menos 6 newtons. Y en el otro caso, en el caso de la componente vertical, calculo seno de 120, me da 0.866, lo multiplico por 12 y me da 10.392 newton. Y ahora que tenemos esos datos, vamos a completar la parte de la tabla calculando la sumatoria de fuerzas en X. En este caso sumaría lo que me dio en lo que sería la componente horizontal 1, 4.5315 newtons, también lo que sería 3.5 newtons y menos 6 newtons. Haciendo la suma algebraica me da 2.0315 newtons. Y en el otro lado tendría 2.113 newtons más 6.062 newtons más 10.392 newtons, me da como resultado 18.567 newtons. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aplicar la fórmula adaptada del teorema de Pitágoras. Fuerza resultante al cuadrado es igual a la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Entonces, tenemos nuestros datos, hay que elevarlo al cuadrado como ya lo hemos hecho anteriormente. Posteriormente lo sumamos. Posteriormente, ya que está sumado, simplemente le sacamos la raíz cuadrada y ya tenemos nuestro resultado, que en este caso fuerza resultante viene a ser igual a 18.6678 newtons. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el ángulo resultante dividiendo sumatoria de fuerzas en Y entre sumatoria de fuerzas en X, y el resultado le vamos a aplicar la función tangente inversa. Entonces vamos a dividir esos dos resultados, 18.567 entre 2.0315 nos da 9.1396, le aplicamos tangente inversa y el ángulo, redondeando, nos queda 83.76 grados. Y con eso quedan estos dos ejemplos. Los veo en el examen.